estudiantes de CIV 338, continuamos con las clases de hidrología aplicada. En este caso vamos a ver el tema del relleno de datos. Es un tema que tiene por objetivo el enseñar a los compañeros a utilizar técnicas que permitan rellenar información en vacíos o información inexistente. Esto debido a que hay estaciones de la red meteorológica donde los datos son incompletos. Por ejemplo, si nosotros analizamos en este mapa de estaciones, y ustedes deberían tener un mapa de estaciones de la misma manera con sus nombres, etcétera, de las estaciones que están considerando en su proyecto. Acá lo que tenemos en este mapa son estas estaciones precisamente, y pues no todas las estaciones han comenzado al mismo tiempo con el registro de su información. Hay estaciones como la estación de San Calixto en esta zona que ha comenzado en 1917, cuando llegaron los padres jesuitas. Esta estación, en realidad no cuando llegaron, sino cuando lo instalaron esta estación. Esta estación ya tiene 103 años, es la más antigua. Y la otra estación en orden de longitud de periodo de registro es la estación del Alto, que comienza a funcionar en 1942-43 con la estación El Alto Aeropuerto, ahora que está siendo administrada esta estación por Asana, con fines de aeronavegación. Eso porque en la década de los 40 se construyó el aeropuerto en la ciudad del Alto. En esa época la ciudad del Alto era... no había en realidad una ciudad del Alto en ese momento, y comienza este registro de datos. Recién en los años 74, 75 es donde se instalan más instrumentos a lo largo de todo el país, y es cuando nuestra red de estaciones aumenta. Pero la red de estaciones, tal como se ve en este diagrama, donde se muestra, donde se dice AC, es el año completo, ¿sí? Pero hay años donde hay meses faltantes o meses que no tienen información. Y aquí vamos en color degradando. Los que tienen 7 meses, los que tienen un mes, que no son tan claros, sí, los que tienen 10 meses, casi es blanco nuevamente. Entonces, esta coloración nos permite mostrar en un diagrama así, que es un diagrama en Excel, que ustedes deberían hacerlo cuando tienen un informe, cuando estén en su vida profesional de esta manera, ¿sí? Entonces, vayamos y recordemos cómo hemos hecho el procesamiento de nuestra información. Nosotros hemos trabajado con estaciones que hemos ido bajando los datos de la plataforma del Servicio de Meteorología y Hidrología que se denomina SISMET. Allá teníamos datos de cada una de las estaciones. Por ejemplo, esta estación de Chucota tiene desde el año 1974, y podíamos bajar a través de un año calendario, de enero a diciembre. Y hemos bajado toda esa información, lo hemos copiado en una hoja en Excel, y observamos de que además esos años tenían asteriscos en algunos meses. Esto significa de que estos meses no tienen información. Entonces el objetivo de esta clase es rellenar esa información. Luego lo que hemos hecho, hemos colocado en año hidrológico, octubre, noviembre, diciembre, y enero hasta septiembre del siguiente año. Es decir, hemos comenzado con 1974 en este ejemplo de
de octubre del 74, noviembre, diciembre del 74, y hemos continuado con enero, febrero hasta septiembre. Entonces, acá también igual se muestran los asteriscos con falta de información. Esto lo hemos traducido en un archivo lema donde hemos colocado coordenadas X y Y, el código, la precipitación, el año y cada uno de los datos. ¿Sí? Pero en ese momento ya no hemos colocado como asterisco, sino el formato lema indica con -100. Y eso hemos ido colocando en este archivo. Así hemos agarrado todos los archivos que teníamos. Ustedes han trabajado con varios archivos también y han hecho un consolidado de los archivos. Yo he agarrado 7 estaciones y estas 7 estaciones las he consolidado con el código, todos los datos, y hemos agarrado, o yo he agarrado la estación 2010-14, 10-17, 10-16, etc. Son códigos de varias estaciones, de 7 estaciones. Y este archivo lema consolidado lo he trasladado al CHAC, a este paquete. Y en este paquete he buscado el proyecto, ¿sí? A través de recuperar el proyecto con el cual estoy trabajando, y luego con utilidades he generado el archivo generación de los ficheros lema, y luego he visto o he jalado esa información y he realizado el cronograma. Y en este cronograma también nos muestra los años que tienen información y los meses que tienen información, y los meses que no tienen están aquí en blanco, fíjense. Entonces no hay información en alguna de las estaciones. En este ejemplo, nosotros podemos tomar la decisión de hacer este relleno de datos con alguna técnica matemática, en este caso con un análisis de regresión y obteniendo coeficientes de correlación. Uno puede correlacionar uno a uno una estación con la otra estación. Por ejemplo, acá me faltan datos de la estación de San Calixto, de estos años, de los años 1992 hasta el 94. Mientras que la estación del Alto tiene completo todo el registro. Entonces, lo que yo puedo hacer es correlacionar estos datos del Alto y de San Calixto para poder, a través de una ecuación matemática, rellenar los datos, ¿no? En esa oportunidad también hemos visto las dobles acumuladas. Y para acordarnos de las dobles acumuladas, porque las dobles acumuladas ustedes ya lo han hecho y han tenido que hacer el análisis de todas las estaciones, por ejemplo, en el eje Y, la 10-13 versus en el eje X la media. Y bueno, se ajusta una línea. En cambio, la estación, tenemos la 2014, que en este caso ya está corregida, pero volvamos a un archivo donde no está corregido y vamos a ver el archivo, vamos a buscar ese archivo, ¿sí? Acá está el archivo. Copiamos al portapapeles. Luego lo cerramos y veamos si podemos ver ese archivo ya directamente, copiar al portapapeles y ver ese archivo con las dobles acumuladas. Coloco un grupo, aceptar, y voy colocando uno a uno cada una de las estaciones. Y coloco aceptar. En el eje X la media y en el eje Y tenemos la estación 10-14, que en este caso es la estación Ichucota, que muestra claramente un quiebre a partir del año 2012.
Este quiebre lo podemos observar en gráficos. Y vayamos viendo, a ver, un gráfico que nos represente ello. Fíjense, es la misma estación. Y tenemos una línea recta en un determinado lugar y hay un quiebre a partir del año 2012 para adelante. Entonces sacamos la pendiente. Primero sacamos la pendiente de esta línea del primer tramo, que va a ser en delta Y 70 y en delta X 60. Entonces la tangente de alfa 1 de este primer ángulo alfa 1 nos sale 1.17. Por lo tanto, este coeficiente B1 va a ser tangente de A1 sobre el mismo valor de tangente A1, y eso es 1. Pero en cambio el otro tramo, este tramo que está aquí, es un tramo donde nosotros tenemos otra tangente, 30 en el eje X, en el Y, y 15 en el eje Y, X. O sea, al revés, 30 en el eje Y y 15 en el eje X. Y eso me sale una tangente de 2. Si sacamos este coeficiente B2 de corrección, me sale tangente a 1 sobre tangente a 2. Esto es 1.17, que era el valor anterior, sobre 2, y me sale 0.59. Entonces, este valor de 0.59 tengo que usarlo para corregir estos datos de la estación Ichukota. Entonces, ¿qué hago? Primero me voy al consolidado para corregirlo. Y en este consolidado, a ver, vamos a ver si tenemos esa estación. Aquí está la estación, es la 1014, y estamos observando de que a partir del año 2013, de octubre del 2013 adelante, hay un quiebre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo corregimos? A estos valores originales de la precipitación anual les afectamos por ese coeficiente. Por ejemplo, a este valor le vamos a aceptar por ese coeficiente y aquí está. Es ese valor en L41 multiplicado por 0.59, que era el coeficiente que habíamos obtenido. Aquí está, 0.59. Entonces, ese valor ya están corregidos, todos estos valores anuales. Para corregirlo a nivel mensual, hay que corregir de manera proporcional. Entonces, voy a tener acá el F41, que era el valor original que está acá, que era 33.7, multiplicado por una relación entre, ¿sí?, este valor, que es menor, sobre este valor, que es 1077.3, multiplicado por el valor anterior. Entonces, ese valor me sale 19.9. Y así cada uno de ellos. Y lo voy corrigiendo desde octubre hasta septiembre del siguiente año. Todo este valor corregido, la suma de estos valores, me tiene que dar la misma columna que esté acá, porque ya lo he corregido mes a mes. Y estos valores que están acá, que ya están en números, lo traslado al archivo de Ichukota, ¿sí?, en este caso, y lo corrijo y lo cambio. Esos valores los voy cambiando en los valores que nosotros teníamos acá. Fíjense, acá esos valores ya han sido cambiados desde el 2013, porque el primer valor que teníamos era 19.9, 20.2, etcétera, y los valores se han corregido. Estos valores corregidos me han permitido encontrar un segundo archivo lema. Vamos a buscar, abrir fichero, ¿sí?, que tiene ya los valores corregidos de esa estación, y lo copiamos al portapapeles. Entonces, ahora vamos a ver el valor de la doble acumulada. Nuevamente, vamos colocando cada uno de los valores
Y estos valores colocamos aceptar y vemos el 10-14. Y el 10-14 ya se alinea. Tenemos más o menos en una sola línea. A ver si es que esto lo vemos en este otro gráfico. Aquí está. De lo que teníamos este quiebre a la izquierda, este gráfico a la izquierda, ahora tenemos un gráfico a la derecha ya corregido. Entonces, ustedes debieron haber corregido de esta manera, pero están a tiempo de corregir de aquellas estaciones que tienen quiebres significativos. Muy bien. Entonces, con estos valores, ¿sí?, ya podemos trabajar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es relleno de datos. Y el relleno de datos, ¿qué es el relleno de datos? Está relacionado con el objetivo de regionalizar a las variables meteorológicas e hidrológicas. Es decir, nuestro objetivo es que todas las estaciones que nosotros tenemos en este diagrama, todas las estaciones que están cerca de mi cuenca de estudio, tengan el mismo periodo de registro para que pueda trabajar con todos ellos. Entonces, el relleno de datos está relacionado con el objetivo mayor de evaluación. Si el objetivo es conocer el régimen de precipitación de toda la cuenca y poder usar en la evaluación el escurrimiento a través de un modelo precipitación-escorrentía, con un objetivo intermedio, que es el de realizar un proceso de calibración, entonces el relleno de información depende del periodo de evaluación del proceso de calibración del modelo. ¿Eso qué significa? A ver, yo puedo decir, estas estaciones que solamente tienen datos hasta desde 1975, yo puedo hacer una correlación de estos datos, por ejemplo, con los datos de la estación de San Calixto. ¿Con qué objetivo? De rellenar hacia atrás años y años de información y decir, bueno, la estación de Collana se ha comportado de esta manera hacia atrás, pero no sabemos en los hechos si eso era correcto. Entonces, no tiene un sentido físico muy importante el hecho de correlacionar hacia atrás, porque es un proceso matemático. La matemática aceptará todo lo que le digamos, pero tiene que tener un sentido físico. Y ese sentido físico está relacionado con el periodo de evaluación, que es un periodo que ustedes también tienen que determinar. Mi periodo de evaluación yo lo determinaría en una primera instancia desde 1975 para adelante, si es que veo este diagrama. Pero ¿qué pasa si mis datos de caudal no están en este periodo, sino en un periodo anterior, 1960? Entonces tengo que rellenar los datos desde el periodo 60 para cubrir los datos de caudales que yo tengo. Pero si mis datos de caudales de la cuenca yo tengo dentro de este periodo, entonces no necesito rellenar tanto hacia atrás, sino más bien hacia adelante. Ese es un criterio. El otro criterio, tal como lo estamos mostrando acá, ¿sí?, es el tema de que los últimos años son años que no podemos dejarlos a un lado. ¿Por qué? Porque son años que nos dan información sobre el cambio climático. Y ese es un tema que luego lo vamos a ver con calma, pero el tema del cambio climático, ¿cuándo se produce? En los últimos años. Es decir, desde la década de los 90s, 80s tal vez, porque ya se sintió parte del efecto, 90s principalmente, 90, 2000, 2010, hasta el 2020. Entonces, estos últimos años se sienten los impactos del cambio climático. Entonces, yo diré, no, yo voy a rellenar los datos hacia adelante.
rellenar hacia adelante, pero también rellenar los datos intermedios que faltan. Entonces, ese es un criterio. ¿Y qué métodos existen? Existen el método de regresión lineal simple. Este método de regresión lineal simple tiene la forma de la ecuación beta sub 0 más beta sub 1 por x, donde esta variable es la variable dependiente y esta x la variable independiente. Por ejemplo, si quisiera rellenar esos datos de la estación de San Calixto en base a la estación del Alto, acá el x sería la precipitación del Alto y y la precipitación de San Calixto. Muy bien. Esta es la ecuación general. Pero hay una ecuación específica donde no hay intersección, o sea, el intercepto es 0. Eso quiere decir que beta sub 0 es 0. ¿Y cuándo se utiliza esto? En las zonas donde hay muchos meses donde la precipitación es 0. Pero hay lugares donde la precipitación tiene un valor, incluso en el mes de junio. Por ejemplo, habíamos dicho que el mes de junio no llueve porque la zona de convergencia intertropical se ha desplazado hacia el norte. ¿Y cuándo va a venir la época de lluvias? En este mes dentro de un mes, en el mes de diciembre, porque en el mes de diciembre tenemos la época ya de lluvias y la zona de convergencia habrá ingresado al territorio. En esas estaciones donde en el mes de julio sigue lloviendo, como por ejemplo hay varias estaciones en la zona del Chapar, etcétera, entonces no tiene sentido manejar una ecuación que pase por el origen, pero en nuestra zona sí. En varias zonas de la región andina es importante hacerlo a través de beta 1x, ¿sí? Entonces es una ecuación con intercepto 0. Y esto tomen en cuenta eso porque luego vamos a ver con calma. Y veamos, el coeficiente de correlación que se utiliza, el de Pearson mide el nivel de dependencia y esta es la ecuación de ese coeficiente de correlación. Por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros en este ejemplo es hacer pasar la ecuación por el origen. Entonces la ecuación es y beta 1 por x. Entonces la ecuación va a ser y 0.9244 de x. ¿Esto qué significa? La precipitación mensual de la estación de San Calixto es 0.9244 de la estación del Alto. Con los datos del Alto vamos a rellenar los datos de San Calixto. Y el R cuadrado es 0.86. Si es que sacáramos R, la correlación nos saldría 0.9, que es una correlación muy buena. Pero también hay modelos donde se maneja la regresión lineal múltiple, es decir, los datos en esa estación van a ser correlacionadas con todas las estaciones cercanas. Ustedes pueden hacer una correlación múltiple. Esa es otra opción. La otra opción, cuando los coeficientes de correlación son malos, es si es que estuvieran alineados en zonas planas y la estación X es la estación de la cual queremos conocer su precipitación, entonces va a ser la precipitación en A, precipitación menos la precipitación en B, más la suma de las dos distancias, si es que están alineadas, por la distancia A. Es otro método. O si es que estas estaciones están rodeando a la estación en X, la precipitación en X va a ser 1/3 de el promedio de las tres precipitaciones. O si queremos afectar por el coeficiente de correlación entre A con X, B con X, sus coeficientes de correlación, entonces lo podemos ponderar. Y de esa manera también rellenamos los datos de la precipitación en X. Entonces,
¿Cómo vamos a trabajar? Nosotros, ¿cómo vamos a trabajar en este siguiente trabajo práctico? Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestras estaciones. A ver, por ejemplo, esta estación. Esta estación es la estación de Ichucota. Y esta estación de Ichucota, si es que lo han corregido, será una estación corregida. Si es que no lo han corregido, es la estación original que han bajado del SISMET. Esta estación está con enero, febrero, marzo. Esta estación está con un archivo con el año calendario. Eso no importa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo vamos a trasladar en un archivo columna. Ese archivo columna, jóvenes, yo les voy a mandar un macro. Este es el macro. A ver, lo vamos a ver con calmita el macro. Este macro trabaja con una planilla en Excel. Como saben, el macro se incorpora un lenguaje, un paquete, un programa dentro del Excel. Entonces, acá ustedes tienen, por ejemplo, de Ichucota, las estaciones son desde enero con 236, febrero 293, es el archivo que le estaba mostrando, ¿no? Enero 236, etcétera, así. Lo grabamos en esta hoja número 1. Aquí dice hoja 1 de este archivo. Eso no lo cambien, esto hoja 1 ni hoja 2, sino grábenlo. Lo han grabado con el asterisco, con los asteriscos, ¿sí? ¿Hasta dónde? Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, hasta el 2020. ¿Cuántos años tenemos? Tenemos 47. ¿Por qué? Porque esta es la fila 49. Menos 2 filas, me sale 47. Entonces, de Ichucota ponemos un nombre y ponemos acá este número que es 47. Entonces, ¿en qué consiste este programa en Visual Basic? O sea, a ver, muchachos, si ustedes quieren entrar al campo de la hidrología, yo les recomiendo lo siguiente. En tema de programación, o sea, si es que ustedes van a trabajar mucho con proyectos de hidrología, incluso pueden hacer hasta su maestría, su tesis en hidrología, etcétera. Hay recomendaciones concretas que ustedes aprendan a programar en Visual Basic con macros, porque uno trabaja con macros, con datos en Excel, ¿sí? Este es, por ejemplo, que este es un macro que yo he hecho, ¿sí? Donde se muestra transformar un arreglo en un archivo en columna. O sea, este arreglo que nosotros lo tenemos acá, este arreglo lo vamos a trasladar en un archivo en columna para no hacerlo año por año o tardar en el proceso. Este programa que es un macro ya les va a poder calcular todo eso. Entonces, este macro ustedes lo van programando, así como definiendo, por ejemplo, la dimensión de los archivos, de los vectores, archivos vectores, etcétera, como strings o como variables enteras. Leer, por ejemplo, los datos. Acá Nanos es un worksheet en la hoja 1 y de la célula 1 a 2. Él está leyendo el número de años, está leyendo el encabezado, está leyendo todos los datos a través de un loop, un for i igual 3 hasta Numan. Numan es otra variable. Ir leyendo todos los datos. Y luego transformarlo en columna. Aquí está aquí están las instrucciones que lo transforman en columna. Ahora, esto ustedes no van a hacer. Estamos suponiendo, esto yo les voy a dar este macro.
este programa les voy a enviar. ¿Qué va a hacer? En la hoja número 2 les va a grabar los valores, pero a nivel de columna. A ver, esto lo borraremos. Vamos a hacer correr el programa. Eliminar. ¿Ya? Y aquí estamos en la hoja 1 con los datos y nos vamos y apretamos, supongamos que estábamos aquí, así. Nos vamos a apretar programador y apretamos el programador y apretamos macros. Y dice nombre de la macro, línea 01, así le he nombrado a este macro. ¿Sí? Ejecutar, aprieto ejecutar. Y que tengo que en la hoja 2 ya me salen los archivos en columna. Entonces tengo que llevar este archivo, los datos de este archivo en columna, desde acá hasta abajo, a un archivo común donde van a estar de todas las estaciones. Hasta aquí hago y pongo copiar, copiar, y me voy a un archivo consolidado donde están los datos de todas las estaciones. A ver, vamos a ver. Acá, yo que le he nombrado a este archivo, le he nombrado P correlación, precipitación de correlación. Y aquí está, desde enero de 1974 hasta el 2020, con todos los asteriscos, miren, con todos los asteriscos. Si este archivo lo viera lo más pequeño, ¿qué tendríamos? De las 7 estaciones que yo les digo, y hay una estación que tiene un montón de datos, pero desde 1917. Esta es la estación de San Calixto, que le he colocado Pucarán y El Alto, Chirapaca. ¿No es cierto? Entonces, acá tenemos todas estas estaciones. ¿Y qué es lo que primero hago? Primero le voy quitando, digamos, en este caso, para esta evaluación, los quito todos los valores que están antes del 74. Lo digo, no tiene mucho sentido correlacionarlo hacia atrás. Entonces lo mantengo con Ichucota el 74, San Calixto el 74, El Alto, etc. He borrado las filas anteriores. Entonces, este es un primer archivo. Y además, ¿qué pasa? Que yo quiero correlacionar, hacer la regresión entre la estación del Alto y la estación de San Calixto. Entonces voy a tener que agarrar estas dos columnas. Esta columna del Alto y esta columna de San Calixto, y lo voy a trasladar a un solo archivo. Lo llevo a ese archivo, aquí está. Y ya no coloco ni el año, ni el mes, nada. ¿Por qué? Porque no interesa cuando haga el proceso de regresión simple. Lo coloco todo en un archivo, pero ya no tienen asteriscos. ¿Por qué? Porque tienen que ser meses que no tengan vacíos. Porque ¿cómo voy a correlacionar un valor asterisco con 4? Todos tienen que ser números. Entonces, aquí está este archivo. Este archivo, sí, lo estoy copiando en un otro archivo en Excel para que luego vean cómo nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Este archivo en Excel lo voy a colocar, le voy a nombrar P base 2. Así lo estoy nombrando, usted lo puede nombrar otro. Yo le estoy colocando cómo lo he nombrado. ¿Sí? Cómo lo he nombrado. Para que luego ustedes vean cuál es la otra tarea, porque esta tarea, hay 2 tareas acá en este trabajo práctico. Por un lado, generar estos arreglos o estos datos en columna, generar los datos en columna, aplicando ese macro, y otro, hacer la regresión de estos valores para rellenar datos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tengo que entrar a otro tema que es muy importante
para los que van a estudiar o van a trabajar en el campo de la hidrología, que es la programación en R. La programación en R es un lenguaje de programación de objetos. Y acá es necesario que ustedes sepan. Es el lenguaje de programación en R. Me imagino que en sus materias básicas ustedes han visto un lenguaje de programación. Yo no sé qué lenguaje de programación han aprendido. Por ahí C++ o Java, no lo sé. En mi época, todos los de mi generación, cuando llevábamos la materia de programación, llevábamos la programación de Fortran. Esta programación en Fortran sigue siendo una programación muy utilizada en el campo técnico y científico. Hace un momento les he mostrado ese macro en Excel. ¿En qué lenguaje de programación está? En Basic, en Visual Basic. Entonces, uno tiene que aprender a lenguajes de programación que uno necesita en la actual etapa del conocimiento. Y por eso les estoy pidiendo que ustedes bajen este paquete que se llama el paquete en R. Y esto lo pueden bajar de esta página haciendo clic en Download R, la versión acá para Windows, que puede ser en 32 o 64 bits. Ustedes bajan este programa en R y, bueno, también pueden bajar el RStudio. El RStudio. O sea, uno puede programar en R, pero el RStudio también es un programa que se baja junto con el R porque es una plataforma muy amigable. Y les voy a mostrar. Acá voy a activar el R. Vamos a ver si tenemos suerte en poder activarlo al R. Y acá, a ver, vamos a ver si tenemos la posibilidad de jalar este R. ¿Sí? Bueno. Aquí está. Este es el RStudio. Y este es un programa en R que yo hice para que ustedes vean cómo se puede programar en R, para que ustedes puedan, ¿sí? Hacer sus programas en R. Lo bueno de hacer sus programas en R es que ustedes pueden bajar programas que están en la nube. Se llaman scripts. Son programas ya hechos por otros colegas que cuelgan en la web. Entonces ustedes pueden bajar cualquier script y eso es lo bueno de este lenguaje de programación, que ustedes tienen programas concretos que pueden usarlo como scripts, incluso librerías. Entonces, yo les voy a mostrar cómo he programado para hacer la regresión lineal. Entonces, lo primero que uno tiene es este lugar, estas dos partes, una consola acá, donde yo voy colocando las instrucciones. Lo primero que tengo que hacer es apretar aquí donde dice New File y les va a aparecer esta zona, donde ustedes van a ir colocando todas las instrucciones, ¿sí?, del lenguaje en R, ¿sí? Acá ustedes van a obtener en este lugar los resultados de hacer correr este script. Y acá ustedes tienen un lugar donde están los files, los gráficos, o sea, los plots. Ustedes pueden graficar la secuencia que nosotros vamos a hacer acá para obtener esta regresión.
y tienen los paquetes. Todos estos paquetes están incorporados dentro del R. Los paquetes que ustedes necesitan se los van a poder ustedes jalar, ¿sí? Entonces, vamos colocando uno por uno todas las instrucciones, al igual que hace un momento vieron en Visual Basic o si es que ustedes han programado en C++, uno va colocando la línea de comentario, uno lo obtienen con este numeral. Acá otra vez numeral para comentario. Decimos es un script para regresión lineal simple sin intercepto. ¿Eso qué significa? Es sin intercepto. O sea, esto vamos a hacer. Esta regresión lineal sin intercepto. ¿Sí? Y vamos a obtener la correlación, el R cuadrado, y vamos a obtener la ecuación para relleno de datos. Bueno, le he puesto mi nombre, mi correo, porque a veces sirve para que alguien que quiera modificar y diga, no, yo sugiero que esto se pueda hacer de la siguiente manera, etcétera, ¿no? Entonces, uno va colocando acá y hace correr, ¿sí? Cuando uno se coloca en este punto, al final de esto, ya ha corrido. Run, apretamos Run. Y dice, sí, set. ¿Qué es este set? Es definir el directorio de trabajo. El directorio de trabajo de slash debería ser en el otro sentido, pero ustedes lo copian, pero lo cambian el sentido del slash, porque no lo reconoce el R. En R no reconoce el slash en el otro sentido. Entonces ustedes tienen que definir el directorio de trabajo, dónde van a trabajar. Luego ustedes leen los datos. Decimos, pmon, precipitación, ¿no? Mon, va a ser igual. El igual no se pone igual como en Fortran, en Basic o en C++. Aquí el igual se coloca signo menor y guión. Y acá nos dice leer el archivo que yo le he nombrado pbase csv. Entonces mi archivo cbase psb, que lo debo tener en el directorio, a ver, veamos el directorio donde está ubicado a ver, acá tenemos, no sé si es donde hemos acá programación en R, regresión simple para mostrarle, y es pbase. Y pbase ustedes lo pueden abrir, ¿sí? ¿Y qué tienen en pbase? Pues tienen los datos del Alto y San Calixto, ¿sí? ¿Y en qué ha sido evaluado esto, archivado? En esto, cuando lo hemos archivado, archivo, guardar como, hemos archivado esto como un archivo CSV UTF delimitado por comas. Entonces es un archivo delimitado por comas o punto y coma, etc. Es un hoja en Excel, pero en bloc de notas, eso quiere decir, como bloc de notas, ¿sí? Entonces estos archivos están acá. ¿Y qué le estoy diciendo en el programa en R++? Lo leo. Es el pbase en CSV, punto, su extensión, CSV, ¿sí? La separación de los datos está dado como punto y coma, y el decimal está como punto. Hago correr. Y acá me han aparecido los datos POMON. Esos son los datos. A ver, ¿qué ocurre si... bueno, yo los puedo observar si ustedes quieren, ¿no? Ustedes pueden observarlo, ¿sí? Pero son 900 datos, entonces aquí les va a salir un montón de información, ¿no? Esta información está aquí, fíjense, aquí está. Es el archivo POMON, el Alto San Calixto. Aquí están todos nuestros valores, ¿sí? Entonces, aquí están los valores están en este archivo. Este archivo, cuando se coloca acá
así de esta forma, es un archivo data frame que está manejando un arreglo, o sea, porque no es un vector columna, es un vector, varios vectores columna, en este caso dos vectores columna, por lo tanto un arreglo, es un data frame se llama. ¿Y qué estamos haciendo? Asignar las variables. Al valor de x le voy a asignar de esta matriz el pmon, el número 1. O sea, el x va a ser la estación del alto. El y va a ser la estación de la columna 2. 2. Ese es el y. Eso quiere decir, a ver, acá hago correr, ¿sí? Y esa instrucción y luego hago correr esta otra. Ahí está. En X tengo varios valores, 11.8, 18, bla, 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 puntos suspensivos. En el otro tengo 25.8 valores. Entonces son dos vectores, X y Y. ¿Sí? Y luego acá le digo, en T voy a determinar la longitud de los registros. ¿Qué registros son? 900 datos. Si ustedes quieren, acá pueden colocarlo aquí abajo, T, y apretan el T. Y aquí les sale el valor, los 900 valores. Luego saco la media de los vectores, xsum y ysum. Entonces voy sacando uno por uno. Xsum es el valor de la suma, el ysum, aquí está, producto de las matrices, o sea, x y sum. ¿Por qué estamos sacando x y sum? Porque vamos a programar por una sola vez, porque ustedes tienen varias estaciones. Lo mínimo que ustedes tienen son 10 estaciones y pueden trabajar incluso con, por ejemplo, hasta 20 estaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el XY sum. ¿Y eso por qué? Porque vamos a hacer un cálculo con la ecuación que nosotros habíamos colocado. Esta ecuación, fíjense, en esta ecuación es la x menos la media, y menos la media, el coeficiente de correlación, x menos la media al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que utilizar todas esas ecuaciones. Entonces, el xsum es la suma del producto x por y. Entonces, eso también hacemos. X por y sum me sale un valor, aquí está el valor. Luego, acá, el x quad sum es la suma de x cuadrado, ¿sí? Si ustedes quieren del x cuadrado, entonces lo sacan ese valor. O el cálculo de la pendiente de la pendiente de la línea. Entonces, en este caso, están sacando el xsum por la pendiente de la línea. Vamos a ir a la ecuación. Bueno, acá no la tenemos, pero la ecuación, si no me equivoco, a ver, vamos a buscar los valores de la ecuación. Matemáticamente, ¿cuál es esa ecuación? Aquí está. El valor de beta 1 es igual a la sumatoria de y por x sobre x al cuadrado. ¿No? ¿Sí? Entonces, esto es la sumatoria de x por y por la sumatoria de x cuadrado. Y me sale beta, betal. ¿Y cuánto es este valor de betal? Es 0,92. Esta es la ecuación que nosotros tenemos acá en este ejemplo. Y igual 0,9244 de x. O sea, es eso. 0,9244 de x. ¿No? Es el valor
del coeficiente de la línea de pendiente. Seguimos sacando el cálculo de la media. Acá sacamos la media, acá sacamos la media de Y, etcétera, y nos van anotando esos valores. Luego vamos sacando el producto de la suma de los valores de X menos la media. ¿Por qué? Porque en esta ecuación es X menos la media, Y menos la media. Entonces yo voy programando de esa manera, con las ecuaciones, ¿sí? Y acá obtengo este valor. Acá también voy sacando que sería el numerador sobre el denominador. Y aquí obtengo el coeficiente, fíjense, el coeficiente. ¿Cuánto les va a salir ese coeficiente COEF 0.93? En Excel, en una hoja en Excel también se puede hacer este trabajo, ¿sí? A ver, vamos a ver. Vamos a buscar ese archivo, un momentito, por favor, para ver los valores que nosotros hemos obtenido, también a través de una hoja en Excel, porque uno también puede sacar a través de una hoja en Excel. Aquí están los valores de este ejemplo, digamos, pocos datos, digamos, ¿no? Pero el coeficiente les va a salir ese valor que les estoy indicando, que es la raíz cuadrada del valor anterior, que es 0.9306. Y también hay una instrucción que es una instrucción de la programación en R que dice core XY, y aquí estoy sacando core XY y el valor coincide, ese core FR2, y lo puedo, si quieren anotar aquí, COFR2, cuál es el valor, y le sale 0.936, como está acá, como el coeficiente 0.936. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de programar, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que en su tarea ahora ustedes tienen que decidir qué estación tienen que correlacionar con la otra estación. O sea, cómo realizar la correlación entre una estación con la otra. Por ejemplo, yo he hecho entre la estación de San Calixto con la estación de El Alto para rellenar la estación de en este caso, para rellenar la estación de San Calixto. Entonces, ustedes pueden utilizar esa Excel, pero yo les sugiero utilizar el lenguaje R para que ustedes definan y para cualquier archivo que introduzcan luego puedan hacer esta programación y rellenar los datos. Al final, si ustedes han decidido rellenar para un determinado periodo, por ejemplo, desde 1975, todas las estaciones. Ok, todas las estaciones. Entonces, todas las estaciones yo tengo que ampliar esta serie, rellenar los que están dentro y que donde falta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, porque yo no les voy a pasar ese script en R, sino ustedes lo van a hacer, ese script en regresión lineal, si ustedes quieren hacerlo. Háganlo, es bueno que practiquen, ¿sí? O sea, todos tienen que generar su base de datos rellenada
de sus estaciones que están cercanas a su cuenca, ¿sí? A través de la regresión simple sin intercepto, y tienen que rellenar de tal manera que todos comiencen en el mismo año con todos los datos completos, porque las ecuaciones ya ustedes van a obtener ecuaciones de regresión lineal. Entonces, ese es el trabajo que ustedes tienen que presentar en este siguiente trabajo. Yo les voy a mandar este tutorial, que debe ser bastante largo y también bien pesado, y también les voy a enviar el archivo en ese macro en Excel para que ustedes trabajen con él. Ahora, aquel estudiante que le guste la programación y que adicionalmente tenga interés en continuar, en trabajar muy bien en hidrología, aquella persona que haga un script para regresión lineal múltiple, ¿sí? Entonces, esa persona, para dos casos, sin intercepto y con intercepto, que es una cosa ahí que está incorporada, esa persona va a tener un puntaje adicional si es que se dé el tiempo para hacer otro script, aparte del que va a ser de regresión lineal, que es muy sencillo, hacer otro script en R que pueda hacer una regresión múltiple. Entonces, esa es la tarea para hoy. Esa era la clase, un poco larga porque hemos ido analizando las opciones que tenemos para que ustedes se encuentren más capacitados. Entonces, voy a suspender la grabación y hasta la siguiente clase.